Seguimos en vivo a través de la señal de D-News para América Latina. En Ecuador, César García Vélez nos contacta una vez más. Tema, subsidios, nuevos precios y el futuro de los ciudadanos. Adelante, César. Gracias, muy gentil Andy. Estamos para analizar desde otra arista lo que va a implicar esta eliminación ya oficializada de los subsidios en los combustibles de las gasolinas Extra y Eco País. ¿Es la decisión más acertada? ¿Cuáles son los pasos que hay que seguir de aquí en adelante? Pues está con nosotros un experto en la materia, Napoleón Santa María, experto en asuntos tributarios. Doctor, gracias por este tiempo con Latinoamérica. Primero empecemos por ahí. Esto es lo que había que hacer desde hace años. ¿Es buen momento en el país para haber tomado esa decisión? Siempre el momento es difícil, porque la coyuntura nacional, de que miles de ciudadanos se quedan sin empleo, cada vez el costo de los bienes y servicios ha subido. Tenemos un efecto inflacionario que ha golpeado por un incremento de 3 puntos en el IVA, sobre todo en el mes de abril y mayo, cerca de 1,66, exactamente esos 2 meses de inflación. Es decir, siempre va a ser un momento duro y difícil, pero es una medida necesaria, correcta, urgente, una medida que le apoya no solo a las finanzas públicas, porque no debemos tener esa visión de que lleguen más fondos al Estado, sino que lleguen más fondos al Estado para que construyamos política pública en favor de lo que necesitamos, generar más empleo, dinamizar la economía, atender líneas sociales, educación, salud, etcétera. Y la verdad es que el Ecuador ya venía con un problema hace tiempo atrás. Primero, teníamos subsidio al diésel. Antes subsidiábamos diésel a las industrias. Y un día el Ecuador dijo, esto no puede ir más, y eliminamos subsidios. Luego teníamos subsidios a la gasolina premium, al que utilizaba el vehículo de alta gama. Y el Ecuador en un momento dijo, no más. Hoy llegamos a un momento en que en el Ecuador hay más o menos 9 millones de personas en la población económicamente activa. Y hay 3 millones de vehículos. Claramente esto quiere decir que 1 de cada 3 ciudadanos que están en la población económicamente activa tienen vehículo. 33% tiene vehículo, una población privilegiada, 66% no tiene vehículo. No podemos seguir privilegiando a este minúsculo grupo del 33% que tiene la dicha de tener un vehículo privado y por lo tanto tenemos que desmontar el subsidio a estos 2 combustibles, Ecopaís y la gasolina regular o la extra que le llamamos en el Ecuador. Bien, ahora explíquenos esto porque me parece muy importante. Los 26 centavos que se anunciaron el día de ayer y que finalmente terminan alterando el precio de la gasolina extra a $2.72 el galón, no se van a quedar ahí, sino van a depender de bandas. ¿Esto qué implica? ¿Hasta cuánto pudiera subir y cuánto puede bajar? Hoy día en el Ecuador este tipo de gasolina se comercializa en 2.46. Si les llevamos inmediatamente a precio internacional, eso subiría aproximadamente a 2.85, 2.90 al día de mañana. Para evitar un colapso, una especulación de precios, un efecto inflacionario en el ajuste y en la fijación del precio de los bienes y servicios, lo que ha decidido el gobierno es vamos a afectar inmediatamente de forma parcial 26 centavos, de tal manera que suba de 2.46 a 2.72 el precio del combustible. ¿Y ya estamos a precio internacional? No, no estamos a precio internacional. Nos falta una parte, pero hay un programa de ajuste de combustibles que dice, puede ser que se mantengan altos los precios internacionales, puede ser que bajen. Entonces, el primer paso es subir 26 centavos y luego dejar una banda de fijación de precios. Si sube cada vez más la gasolina, vamos subiendo el precio nacional. Pero ¿cuánto más? Hasta un 5% de ajuste. Para que nuevamente vayamos ajustándonos al potencial. En los casos, si sube el 5%, ¿cuánto pudiese llegar el precio? De 2.72 llegaríamos a 2.81 en el peor de los casos. Pero también la norma, el programa establece que si es que baja, porque puede bajar el precio internacional, entonces se estire para abajo también el precio y ya no quede en 2.72 como baja, como estaría, sino que baje un 10% de esto que sería 27 centavos. La realidad es lo que ha pasado en Colombia, que hizo un desmonte bastante parecido, es que durante varios meses se va ajustando para arriba el precio hasta llegar a precios internacionales. Definitivamente va a haber un golpe al bolsillo de los ciudadanos, seguro que sí, pero mire, esto es, cuando se hace política pública y programa, los ciudadanos tienen que entender que el programa tiene que tener un ajuste familiar. Si antes usted tenía la dicha de utilizar permanentemente el vehículo y hoy suben los combustibles, entonces utilice sistemas de transporte masivo. Y para eso
Por ejemplo, Quito ya tiene inaugurado su metro, un metro también subsidiado, donde le está diciendo al quiteño, por ejemplo, no utilice su vehículo porque el combustible está alto, utilice el metro que está subsidiado. Ahora, esto que usted señala es muy importante porque también se envía un mensaje a los gobiernos autónomos descentralizados que tendrán que mejorar el servicio de transporte público o exigir que tengamos un mejor servicio. Si bien es cierto, el metro es un servicio moderno, pero aún deja mucho que desear el transporte público aquí en el Ecuador. Definitivamente, mensajes duales. Primero, ¿por qué arranca este problema? Y recordemos a todos los ecuatorianos por qué arranca. Porque la Corte Constitucional, 11 años después de que unos jóvenes llamados Yasunidos, que realmente estaban interesados en proteger el medio ambiente y evitar la emisión de CO2 a la atmósfera, llevan una consulta para que no se explote petróleo en un campo petrolero del Ecuador llamado Ispingo, Tiputín y Tambococha, el famoso ITT. Pero eso no se lleva a buena causa. 11 años después la Corte revive esta consulta y dice, vamos a preguntar a los ecuatorianos si es que quieren explotar este petróleo o no. ¿Qué dijeron los ecuatorianos en la consulta de allá de agosto del 23? Que se quede enterrado el petróleo. Si los ecuatorianos, la mayoría, decidió que se quede enterrado el petróleo y no se explote, consecuentemente los derivados del petróleo, uno de ellos el combustible, no puede seguir subsidiado por esta sindéresis de la definición. No queremos contaminación por petróleo, no queremos contaminación por el derivado con la gasolina. Segundo, porque también hubo una política pública gubernamental que permitió avanzar en inversiones. Hemos invertido 2.150 millones en el campo, en el IDT, que ahora tenemos que desmontar y destruirlo, hacerlo chatarra, hacer latas de atún. Y para que los ciudadanos, los ecuatorianos entiendan lo que vamos a perder en desmontar esto, es más o menos haber perdido la oportunidad de con los 2.100 millones tener 10 universidades, 20 colegios, 5 hospitales y 5 cárceles. Es decir, no es una pequeñez para las finanzas públicas. Y ahora sí, tercero, acompañar con política pública. Una, la de los GATS. Los GATS no pueden estar deslindados de la red nacional. Necesitamos que todos los GATS, excepto los grandes, las ciudades grandes, tomen la competencia del transporte. Y en la competencia del transporte busquen cooperativismo, cajas únicas, eficiencias, controles, modernizar nuestros... Pero con recursos, ¿no? Porque se les debe. Definitivamente con recursos, pero con recursos bien orientados. Hoy vimos que los municipios tienen un gasto hasta este mes de $60 millones en el Ecuador, de fiestas, festejos. Eficiente. Una chala ante una matanza. Terrible, y otros alcaldes comprando vehículos de lujo y poniéndoles protección, etcétera, cuando debemos reorientar las finanzas públicas seccionales, a anclarnos a estas políticas y proyectos nacionales de una mejor CO2, menor cantidad de CO2 a la atmósfera, pero también un sistema de movilidad eficiente urbana. Y tercero, política pública estatal. En el Ecuador tenemos exactamente 57,000 vehículos de funcionarios públicos. Esto hay que rever. No podemos, por un lado, decir ciudadanos, ustedes aporten y les quitamos el subsidio, y por otro lado, tener 57,000 vehículos que no se compadecen sabiendo que el funcionario público ya tiene la dicha de tener un sueldo pagado por los 18 millones de ecuatorianos. Parece que ahí también tenemos que recortar estos privilegios que no podemos pagar el Ecuador. El mensaje al ecuatoriano es eso: no podemos seguirnos dando estos lujos, entre comillas, que nos dábamos antes. No, el país no tiene los recursos en caja fiscal para atender estos temas. Gracias. Ahí tienen ustedes el análisis completísimo de Napoleón Santamaría alrededor de este tema, la eliminación de los subsidios a las gasolinas. Este es un primer episodio del análisis. Seguramente más adelante hablaremos de los otros combustibles y también de subsidios que no se llaman necesariamente subsidios, pero que reciben, por ejemplo, sectores privados que se benefician de energía barata, por ejemplo, y que necesitan, al igual que todos los ecuatorianos, ponerse el hombro. Gracias, así cerramos esta transmisión desde esta información. Nos veremos desde DNews Central con todos los detalles de lo que significó el gran apagón acá en Quito, Andy. Estaremos atentos. César García Vélez, gracias por este contacto.